con todos los presentes. Vamos a continuar con la presentación de nuestro siguiente expositor. Tenemos al doctor Carlos Escobar. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador, gerente en el Centro Médico Popular, doctor en Ciencias de la Salud en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia, especialista en atención primaria en salud en la Universidad Estatal de Bolívar, especialista en emergencias y desastres en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema de síndrome de dificultad respiratoria por COVID, las perlas del manejo en la sala de emergencia. Bienvenido, doctor Escobar, a nuestro segundo congreso de patologías más frecuentes de COVID-19. ¿Nos puede escuchar bien? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, un placer estar aquí. Buenas tardes, doctor. En este momento ya puede empezar a compartir su pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí se ve bien. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad a los organizadores, gracias a todo el mundo que se encuentra detrás de sus pantallas. Vamos a realizar una charla un poquito amena. Vamos a poder hablar un poco del síndrome de distrés respiratorio en tiempos de COVID, con el paciente COVID. Hay mucho que hablar en el manejo de las perlas en sala de emergencia. Hay muchos consensos, ustedes conocen. Vamos un año con 6 meses de este evento pandémico, que ha hecho que muchos de la ciencia, mucho de la parte médica, eh, acelere el paso para los tratamientos que hasta ahora todavía no se encuentran bien definidos. Hemos dado las mejores recomendaciones y vamos a tratar de reunirlas aquí, sobre todo en lo que es el manejo ventilatorio y el monitoreo hemodinámico del paciente que llega a nuestras salas con COVID-19 y presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo. Para las personas que se encuentran acá y no hemos conocido mucho del tema, vamos a tratar de hablar un poquito de la definición del SDRA a partir del COVID. ¿Qué es el SDRA? Lo que tenemos que hablar primero es, bueno, el SDRA se fue descrito en 1967 en la revista Lancet, ¿no? Ashbach nos ayudó un poco con la definición del síndrome de distrés respiratorio y nos ayudó a darnos una idea porque hizo un estudio de aproximadamente 12 a 16 pacientes en los que encontró que los pacientes se nos complicaban, ¿no? No respondían a la oxigenoterapia, no respondían a la asistencia ventilatoria, y de estos 7 pacientes que fallecieron se realizaron estudios histopatológicos donde se presentaron ya y se encontraron en el análisis daños alveolares difusos y membranas llavinas, ¿no? Esto es importante ya que estos pacientes se empezó a buscar la forma o encontrar antecedentes patológicos personales que nos podrían dar una orientación de las comorbilidades que este paciente podría haber tenido para complicarse de esta forma, pero no se encontró. Entonces se empezó a hacer el estudio y se empezó a dar el análisis del síndrome de distrés respiratorio agudo, en la que estos pacientes fueron analizados en una unidad de terapia intensiva, en donde se encontraron como un síntoma común el síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Una disnea, taquipnea, cianosis, una persistencia a un refractario en manejo con oxígeno, que el paciente no mejoraba. Tendríamos una pérdida de la distensibilidad pulmonar y una infiltración alveolar difusa que se observaba en la radiografía de tórax. Entonces, el síndrome de dificultad respiratoria en estos pacientes se originó desde la primera hasta las 96 horas posterior a la enfermedad o a la lesión desencadenante de estos pacientes. Entonces, en este tiempo se pudieron ya dar, y algunos de estos se siguen manteniendo todavía como criterios de diagnóstico de un distrés respiratorio agudo, en las que se podría dar en 5 puntos, ¿no? Historia de un evento catastrófico, pulmonar o no pulmonar. Se excluyeron enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia ventricular izquierda, se excluyeron estos pacientes. Hubo una dificultad respiratoria clínica, que ya vamos a hablar del tema.
radiografía de tórax que evidencian infiltrados bilaterales y de igual forma mediciones fisiológicas que nos daba a notar que la presión arterial de oxígeno iba a estar en menos de 50 milímetros de mercurio, una FiO2 bueno, ponderando en mayor de 60% y una compliance de tóraco pulmonar menor de 50 ml por centímetro de agua. Entonces, empezaron a ver después más estudios, Murray en 1988 empezó a ver que hacer un score, ¿sí? En la que nosotros buscamos definiciones, ¿no? Para poder orientarnos cuando el paciente presenta una lesión pulmonar. Este score, si usted tenía un score en el paciente de 3.5, era un criterio para ingreso del paciente a una unidad de terapia intensiva. Ustedes ven aquí, vemos una radiografía de tórax, la hipoxemia, el PIB y el compliance. Todos estos, analizando, no era la primera vez que ya se empezaba a definir al pulmón en cuadrantes para poder definir cuadros de lesión pulmonar grave. Tenemos aquí también nuestra definición de Berlín, ¿no? Una definición bastante clara de que nos ayudaba a darnos una idea de cómo se debe tratar a un paciente y darnos una orientación del tipo de proceso que el paciente va a seguir. Entonces, esta definición de Berlín salió en el 2012, ¿no? Que define al SDRA como un edema de origen inflamatorio no explicado como de origen cardíaco o de sobrecarga de fluidos. Con un tiempo de aparición de aproximadamente una semana, ¿no? Y aquí lo va a clasificar de igual forma en 3 niveles, en leve, en moderado y en grave. Entonces, en el distrés grave se consideraba ya la ventilación mecánica hasta cierto punto, primeramente tratando de ser cautos con una ventilación no invasiva. Pero siguieron haciendo muchas cosas y se empezó a definir a un paciente con estos 3 niveles de clasificación con la definición de Berlín. Entonces, ustedes ven aquí, encontramos las imágenes torácicas, el origen del edema, la oxigenación, todas estas, ustedes están viendo aquí los criterios que nosotros vamos a encontrar para definir un síndrome de estrés respiratorio agudo. Estudios del LUNG-SAFE, ¿sí? Que nos hablaba de que, bueno, se estudiaron a muchos pacientes en 2022 y se encontró que muchos de los pacientes que estaban en neumonía presentaban cuadros graves, en un 46%, y en la corte de Berlín, en el que se realizó en el 2012, de 3.670, el 45% presentó problemas graves de respiratorio. Entonces, el LUNG-SAFE fue un estudio muy grande en el que se analizó por más de 50 terapias intensivas en 50 ciudades en 5 continentes, que nos ayudó a determinar cuáles eran los problemas que el paciente con estrés respiratorio tenía, ¿sí? Al momento de presentar este cuadro de dificultad respiratoria, mala oxigenación y dificultades para el manejo ventilatorio. Este LUNG-SAFE se encontró que por lo general el síndrome de estrés respiratorio, el 59.4% presentaban neumonía. Entonces, ¿por qué tenemos problemas con el SDRA? ¿Por qué los pacientes se mueren? ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar aquí muchas situaciones. Una de estas es la hipoxemia refractaria. Como ustedes ven aquí, una acidosis refractaria, un barotrauma refractario, ¿sí? De igual forma, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ventilación mecánica es un arte y se requiere de mucha práctica, de muchos estudios, de mantenerse siempre constantemente en práctica, viendo siempre las mejores maneras de tener una ventilación pulmonar protectiva para que el paciente no tenga complicaciones a posterior con un manejo mecánico inadecuado. Entonces, en conclusión, el SDRA es un trastorno frecuente, pero muchas veces es subdiagnosticado. Eso es lastimosamente lo que nosotros presentamos en algunas salas de emergencia, en las que, a pesar de tener un paciente con características, con criterios de Berlín que podrían suponer un
cuadro de SDA no se realiza a tiempo las intervenciones necesarias y el paciente podría complicarse. Lastimosamente, por los cuadros que nosotros vivimos en pandemia, lastimosamente hubo una sobredemanda en emergencia que también abarrotaba los servicios y que tuvimos muchos problemas para tratar de poder canalizar de la mejor forma la ayuda al paciente, ¿no? Obviamente, la SDA, en igual forma, siempre debemos tener en cuenta que cuando tenemos pacientes con comorbilidades que deben ser tomadas en cuenta, sobre todo en nuestro medio, el tema de la COVID, diabetes, ¿no? Todo eso, ¿no? Son tratamientos del servicio de emergencia. Vamos a tener primero y organizar, ¿no? Primero, ante todo, la emergencia. Buenas, doctor Escobar. ¿Me escucha bien a mí? Lo que pasa, doctor, es que nosotros no le escuchamos bien. Está como distorsionado, cortado. No sé si podría ayudarnos con unos audífonos, quizá. Ah, bueno, quitándose los audífonos. A ver, otra vez. Ahí está apagado su micrófono. No. ¿Podemos volver a intentar con los audífonos, doctor? Muy bien, entonces habíamos quedado en lo que es la definición de los objetivos que nosotros vamos a tener en la sala de emergencia con el tratamiento del SDA. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer acá es las responsabilidades, los objetivos que debe tener sala de emergencia, ¿no? Una de las situaciones que nosotros tenemos que buscar es el manejo de nuestros, establecer responsabilidades, ¿no? Mantener responsabilidades, las capacidades que se tiene, e identificar de forma adecuada al paciente, ¿no? Describir la situación actual de la emergencia en pandemia. Nosotros todavía no hemos salido del cuadro crítico, todavía nosotros podríamos esperar nuevas olas de contagio, no tan severas como las principales, pero todavía no alcanzamos un método de vacunación, entonces podremos tener diferentes tipos de situaciones que podrían complicar al paciente. Describir el rol del médico en emergencia en el manejo de la ventilación mecánica y el SDA. Siempre debemos estar constantemente actualizándonos, buscando a las mejores personas que sepan de ventilación mecánica para que puedan orientar a los servicios. Describir la interacción del médico en emergencia con otros profesionales de la salud. Interacción entre medicina interna, entre neumología, terapia intensiva, fisioterapia respiratoria. Todos ellos deben estar involucrados en lo que es nuestra capacidad para poder orientar a nuestros pacientes y poderlos atender de mejor forma. Entonces, ustedes ven aquí, nosotros tenemos el jefe médico, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, todos ellos deben tener una responsabilidad y lastimosamente no se cumple porque nos falta personal en casi todas las salas de emergencia por la demanda sobreexigida que nosotros tenemos en las salas de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La demanda crece demasiado, el overcrowding de emergencias es de igual forma la demanda de recursos superior a los disponibles. Entonces eso provoca que también en sala de emergencia tengamos a veces la necesidad de ventiladores mecánicos y no los tenemos, y sobre todo terapia intensiva se encuentra sobresaturado por lo general por todas las patologías y adicional los pacientes de COVID. Entonces estas cosas son las que se deben orientar desde un punto de vista administrativo, logístico en sí, del servicio de emergencias y todas las unidades críticas, ¿no? Que eso es lo que nosotros necesitamos evaluar. Entonces, vamos a tener este tipo de casos, ¿no? La demanda de emergencia, ¿no? La pandemia y sus efectos futuros, ¿no? Muchos de los pacientes que han sobrevivido a COVID-19 presentarán problemas respiratorios que a futuro se proyecta podrían complicar las salas de emergencia porque todos los pacientes que han presentado un daño de parénquima por COVID podrían complicarse por cualquiera de las situaciones cotidianas que teníamos antes de pandemia. Y la parte respiratoria por un tiempo va a ser una de las situaciones que nosotros tendremos que manejar en sala de emergencia. Vamos a tener acá, en este sentido, hablar de
el diagnóstico, ¿no? Para no tener este subdiagnóstico, y ahí podremos hablar de los criterios para diagnosticar SDRA, ¿no? Entonces, lo vamos a clasificar, vamos a hablar de la relación de la PaO2 y la FiO2, en leve, moderado y grave, ¿no? Si las relaciones todavía se siguen manteniendo como ustedes ven en pantalla, nosotros vamos a clasificarlos en tres grupos de severidad, que ustedes van a conocer. Moderado y severo, por lo general, son los que deben tener una intervención mucho más rápida para que no tengamos aumento de la comorbilidad. Vamos a hablar de ese tema a posterior. El comienzo, de igual forma, agudo dentro de los primeros 7 días de lesión pulmonar, signos en radiología, ¿sí? de infiltrados alveolares intersticiales y ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, debemos analizar los cuadros que nos van llegando, ¿no? Entonces, yo voy a tener una radiografía, posiblemente este paciente con dificultad respiratoria, posiblemente paciente con una PiO2 que se va por el suelo, frecuencias respiratorias aumentadas, paciente en malas condiciones, topado la hemodinamia, topado el neurológico, paciente con problemas hemodinámicos, aumento del llenado capilar, el Mutling, tenemos valores gasométricos que se van por los suelos. Todos este tipo de circunstancias te van diciendo y estás catalogando a un paciente de acuerdo a los scores pronósticos de gravedad que tú vas a poder manejar en un paciente cualquiera que se presente en cualquier servicio, ¿no? Y que tú vas a tener el SOFA, uno de los más frecuentes, criterios de Berlín, que vamos a hablar, y bueno, vamos a hablar también de News también en este sentido. Entonces, vamos a analizar los signos en radiografía de tórax. Tenemos que los infiltrados intersticiales alveolares bilaterales son muy frecuentes. Tenemos en este sentido, de igual forma, este patrón en tomografía. De igual forma nos puede estar orientando al daño de parénquima que tiene el paciente. ¿Qué tan difícil va a ser la ventilación mecánica en este paciente? Si requiere ventilación no invasiva o si requiere una cánula de alto flujo también, que ya vamos a hablar del tema. Entonces, este paciente va orientándose ya en todo lo que es lo clínico, ¿no? Todos nosotros en lo clínico debemos ser es muy importante que reconozcamos que el valor clínico del paciente es importante. Ya vamos a hablar de la parte del examen a pie de cama y qué es lo que puede hacer el médico de emergencia, no solamente el experto, el especialista, sino nosotros también tenemos que considerar que las personas que no tienen una especialidad son diestras, podrían hacerse diestros en un paciente, con un médico general que tiene funciones de residente en una sala de emergencias, puede reconocer varios patrones que nos pueden ayudar a determinar si ese paciente va a presentar o no un síndrome de estrés respiratorio agudo. Entonces, de igual forma, ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eco también, que es una de las herramientas que si empezamos a adiestrarnos en este sentido, nos puede dar un análisis completo, ¿no? Si yo no tengo falla cardíaca y tengo un paciente con filtrados bilaterales, no es de origen cardiogénico, pensemos en un SDRA, ¿sí? Entonces vamos a tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, un tamaño normal, una válvula aórtica y mitral normal. Entonces descartaríamos que este paciente está teniendo un problema cardíaco, ¿no? Que esté afectando la parte de la mecánica ventilatoria. De igual forma, vamos encontrando en la evolución del paciente, ¿no? Por lo general, hemos tenido, bueno, la experiencia nos ha dado que las personas en general, he dado varias charlas de este sentido, le tienen miedo al hospital, tienen terror a llegar a un hospital y por lo general llega con varios días de estrés respiratorio o con signos claros de hipoperfusión, o tenemos un paciente que llega saturando un 70%, y esas son las cosas que hacen que el paciente sea mucho más difícil de manejar en cualquiera de las áreas críticas, ¿no? Entonces tenemos por lo general este problema de las fases exudativa, proliferativa y fibrótica, ¿no? Por lo general el paciente nos llega en una exudativa, en una proliferativa en la que van a primar el edema, las membranas hialinas, la inflamación intersticial de igual forma, y posteriormente también vamos a tener problemas con la parte fibrótica, ¿no? Este paciente que no se trató, que no hizo terapia respiratoria, salió de un distrés respiratorio grave, se abandonó, subió de peso, no hizo ejercicio, no hizo terapia respiratoria,
ese paciente va a enfrentar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una EPOC, una fibrosis pulmonar severa, que posiblemente requiera de oxigenación por mucho tiempo, y eso va a acarrear que este paciente presente alteraciones en varias de sus órganos diana, y eso va a provocar que que este paciente tenga una mala calidad de vida, y eso también va a repercutir en los servicios de salud, dado que no va a ser la misma persona de antes. Entonces, en esta evolución, nosotros en el SDRA debemos reconocer la lesión del endotelio alveocapilar, la lesión del neumocito, la acumulación de líquido y proteínas en el espacio intersticial, la lesión de microtrombos, una membrana hialina, citoquinas que van a aumentar el IL-1, el FNT, los leucotrienos, todos estos van a provocar que este paciente sea de dificultad para el manejo posterior. Si se nos complica, esto va a evitar, ¿no?, que nosotros tengamos una compliance, que tengamos un pulmón que pueda ser expandido normalmente, y vamos a requerir de maniobras de una ventilación mecánica protectiva. Es bastante complicado tratar de manejar un paciente que presenta este tipo de dificultades, porque cada uno va a responder, cada paciente es individual y debemos tratar de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo por acá en la evolución de las exudativas, profitivas y fibróticas? De igual forma, en este estado exudativo vamos a encontrar zonas de declive como las atelectasias, la reducción de la distensibilidad, y vamos a tener un shunt pulmonar, hipoxemia, ¿sí? Por lo general, un paciente desde el día 8 de presentado los síntomas al día 14 es de la zona de declive en que el paciente presenta ya descompensaciones que obligan, por lo general, a llegar a algún lugar de salud. A veces llegan muy tarde y llegamos a tener las complicaciones que ya conocemos. Entonces, por lo general, la clínica, ¿no?, la lesión, ¿no?, que nosotros vamos a tener es de 12 a 36 horas de la lesión inicial. Disnea, taquinea, fatiga de músculos respiratorios, una insuficiencia respiratoria aguda. Tenemos que ya empezar a pedir laboratorio, RX de tórax. Siempre debemos pensar también en otras causas. No todo es COVID. Entonces, eso también debemos tener en cuenta en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo teníamos antes, lo tenemos después, pero no todo es COVID. Tenemos otras patologías que también deben ser pesadas por el médico que se encuentra en una sala, en una consulta médica, porque no todo es COVID en este sentido, y debemos tener en cuenta que todavía existen todas las patologías y debemos ser clínicos e investigar e ir viendo cómo va desarrollándose este tipo de cuadros. Pues bien, entonces en la evolución de igual forma nosotros tenemos la exudativa, que por lo general es por donde llega, pero también tenemos la proliferativa y la fibrótica, como ustedes ven en las imágenes. Entonces son diferentes tipos de cuadros, diferentes tipos de tratamiento, diferentes maneras de manejar a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, por lo general, nosotros debemos tener en cuenta esto, ¿no? Que en la evolución natural que nosotros vamos a encontrar en el alvéolo, es por lo general una idea tener en cuenta esto, ¿no? Vean ustedes ese alvéolo normal, ¿sí?, en el que nosotros encontramos, ¿no?, un macrófago, los neumocitos tipo 1, tipo 2, la sustancia surfactante, tenemos ese intersticio, ese capilar pulmonar que va extrayendo CO2, va donando O2 y vamos teniendo una respiración normal, comparado con un alvéolo con SDRA en fase exudativa. Ustedes vean ustedes aquí, tenemos fibrina, tenemos neutrófilos, tenemos un edema rico en proteínas que va a impedir que el intersticio pueda hacer su intercambio gaseoso, y eso va a dificultar y vamos a tener los problemas de cianosis, dificultad respiratoria que ustedes conocen, y esto va a provocar que la inflamación alveolar y capilar se produzca y tengamos un daño tisular inminente, que eso debe ser considerado dentro del manejo ventilatorio del paciente. Entonces, seguimos viendo ustedes aquí qué es lo que llega a pasar en este alvéolo con SDRA. Llegamos a tener disminución, ¿no?, de la superficie de la membrana, ¿no?, alveolar. Vamos a tener atelectasias, ¿no?, vamos a tener oclusión alveolar, vamos a tener la famosa hipoxemia. La ventilación, ¿sí?, en toda su capacidad, va a tener una disminución de la compliance. De igual forma, vamos a tener una disminución superada de la ventilación, que debe ser tratado de forma inmediata, ¿no?
Entonces, ¿cómo respiramos? De acuerdo a una relación de ventilación-perfusión, ¿no? Pero en cambio en el SDRA nosotros vamos a tener que un BQ, o sea, vamos a tener diferentes tipos de situaciones, ¿no? Vamos a tener un shunt, vamos a tener un espacio normal y un espacio muerto. En el shunt vamos a tener una zona bien prefundida, pero mal ventilada. En la parte normal siempre va a ser una zona bien prefundida y una zona bien ventilada. Y en el espacio muerto, una zona mal prefundida y una zona bien ventilada. Esos son conceptos que nosotros debemos ver cuando hablamos de ventilación en un paciente que se encuentra con SDRA, y eso nos va a dar una idea de cómo debemos tratar a nuestro paciente. Muy bien, entonces en este sentido en el SDRA ustedes van a encontrar pacientes con cianosis, taquipnea, diaforesis, crepitantes, disnea, taquicardia, confusión, aleteo nasal y tiraje intercostal. Entonces, todos estos tipos de situaciones ustedes van a considerarlo como un paciente candidato a un diagnóstico de SDRA, que debe ser inmediatamente abordado, llegar a una sala crítica en la que podamos manejar este tipo de pacientes. No lo podemos manejar en una sala normal, ¿sí? Un paciente requiere de una sala o la adecuación de espacios para que nosotros podamos actuar de forma inmediata y hacer los abordajes necesarios en este tipo de pacientes. Muy bien. Entonces, en pruebas de laboratorio, nosotros conocemos, por lo general, un hemograma, electrolitos, función renal, hepática, la gasometría, muy importante, un dímero D, un ProBNP, unas troponinas, amilasa, lipasa, pueden ser una de las situaciones que podemos hacer mucho más fácil en el panel de laboratorio, ¿sí? En que nosotros vamos a encontrar alteraciones que ustedes ya conocen relacionadas con un SDRA, en el que podemos tener trastornos mixtos, trastornos tanto de la parte función hematológica alterada, tiempos de coagulación alterados, vamos a tener un hígado que posiblemente está fallando. Si tenemos avanzado el problema, vamos a encontrar que toda la parte de perfusión va a afectar directamente a órganos diana, y si el paciente se encuentra con criterios de gravedad, podemos encontrar ya múltiples fallas que deben ser tratadas a la par, de la misma forma, para que este paciente no se nos vaya complicando y lleguemos a un mal término, ¿no?, en el desarrollo del paciente. Entonces, son situaciones que nosotros debemos siempre analizar en el análisis del SDRA. De igual forma, en el tratamiento, en las perlas del tratamiento, nosotros vamos a tener objetivos claros, ¿no? Identificación y tratamiento de la lesión desencadenante, reducción al mínimo de procedimientos y sus complicaciones, no tenemos que hacer demasiados procedimientos si no son necesarios, la profilaxis, ¿no?, de una trombosis venosa profunda, hemorragias digestivas, identificación de inmediata de infecciones tipo nosocomiales, que también son frecuentes, ¿no? Dada la cantidad de gente que entró en los hospitales y que puede seguir entrando, podemos tener contaminaciones cruzadas que siempre hemos tenido en los hospitales y que deben ser adecuadamente identificados por el personal de salud. Y bueno, entre comillas, en sala de emergencia, una nutrición adecuada que debería ser iniciada de forma inmediata si llegamos a tener un paciente en condiciones críticas con ventilación. Entonces, en un caso clínico de manejo inicial ventilatorio, ¿no? Posiblemente tendremos este caso clínico, un paciente masculino de 76 años de edad con antecedentes de hipertensión. Entonces, ya ahí tenemos un antecedente de comorbilidad, la edad también es bastante complicada, un PCR para COVID positivo, inicio de síntomas 8 días, presenta fiebre, malestar general, disnea en las últimas 36 horas, y acudió a la sala de emergencias con una saturación de 80%. Entonces, en ese momento se le aplicó una cánula de alto flujo a 60 litros por minuto y evoluciona, ¿sí?, a 90%, pero con frecuencias respiratorias de 30. Entonces, este paciente da una impresión de parcialmente encontrarse estabilizado con la cánula de alto flujo, pero una frecuencia respiratoria de 30 en 76 años, si encontramos sintomatología aparte, ¿no? Una mala mecánica ventilatoria, uso de músculos accesorios, tiraje intercostal, el paciente se ve cansado, el paciente se ve cianótico, el paciente se ve en malas condiciones. Subjetivamente tú te estás preocupando por este paciente, posiblemente la mejor es tener una intubación precoz del paciente, ¿no?, para poderlo ayudar de forma inmediata, no esperar a ver cómo va evolucionando, porque las personas de tercera edad
se complican muy rápido, de forma inmediata. Entonces, hablando de la falla multiorgánica, nosotros a veces consideramos, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? En la que saturaciones que vayan involucradas, ¿no? En saturaciones mayores del 96%, no se recomienda mantener la oxigenación, ¿no? Suplementaria, obviamente. Vamos a tener también que si tenemos a un paciente que persiste en saturaciones menores de 90, 89, 88, 87, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener daños ya en el epitelio y vamos a encontrar que ese alveolo se va a destruir, va a tener una hipoxemia que poco a poco va a ir carcomiendo la función ventilatoria y este paciente va a complicarse. Como lo dice aquí, las recomendaciones es mantener, no mantener terapias respiratorias si el paciente satura sin oxígeno 93% o iniciar rápidamente la oxigenación si el paciente satura menos de 90-92. Esto es importante recordarlo para no mantener a un paciente en condiciones en las que no se debe tener. A veces se recomienda, ¿no? El abuelito puede llegar a 87% tranquilamente. No, estamos sometiéndole a ese paciente a una hipoxemia y eso a breves rasgos va a provocar una falla que podría ser catastrófica en ese paciente, ¿no? Muy bien, entonces, algo que siempre pasó en el momento de que realizamos un manejo en sala de emergencias es qué hacemos con este paciente. Vamos a darle a un paciente grave con SDRA una cánula de alto flujo, vamos a hacer ventilación mecánica no invasiva, pero siempre preguntan en este sentido, perdón, la aerolización, ¿no? O sea, vamos a tener partículas que pueden ir, pueden contaminarnos, vamos a tener el miedo de este tipo de circunstancias, ¿no? En la que vamos a tener este tipo de circunstancias en las que posiblemente al principio teníamos tanto miedo que utilizábamos varios dispositivos, los cubos de vidrio para poder intubar, después se descartaron porque no ayudaban al que va a realizar este tipo de intervenciones, demoraba la intubación, a veces una persona sin destreza se demoraba demasiado, entonces la aerolización también hubo varios estudios, ¿no? Y para tratar de buscar, sí, hasta dónde llega la aerolización. Entonces se hizo un estudio y se vio este tipo de circunstancias, ¿no? Cuánto hay el nivel, el índice de dispersión en centímetros, cuánto es, ¿no? Una cánula de alto flujo, una mascarilla simple, ¿sí? Una Venturi, ¿sí? A 0,4, a 0,35, ¿no? Una no reinhalatoria. Todas estas, como ustedes ven aquí, viendo, ¿no? El flujo, se distinguió que posiblemente donde más podríamos tener problemas es en una Venturi, ¿sí? Que llega aproximadamente hasta 40 centímetros desde el lugar donde tú te pones. Entonces, eso también ha hecho que podamos manejar de mejor forma al paciente y podamos tener un poco más de tranquilidad al manejo por los estudios que se están realizando. Obviamente, el paciente, el médico que va a atender en cualquier servicio va a tener que mantener protecciones adecuadas, no aflojar medidas hasta que tengamos solventado el problema de COVID en mucho tiempo más. Tenemos aquí, de igual forma, en la ventilación mecánica en SDRA, en COVID, ¿sí? Siempre este tema de aquí, EVI, son los equipos de vigilancia intensiva, ¿sí? Son los equipos en los que si yo tengo un paciente en sala de emergencia y este paciente está con distrés respiratorio, yo debo tener a mi equipo de vigilancia intensiva. Esto es una persona capacitada para manejar y monitorizar al paciente constantemente y a pesar de la sobredemanda que podría tener todo lo demás, ¿sí? En sala de emergencia se puede atender en un solo instante, podemos atender casi a 60 personas a la vez. Entonces, la demanda requiere que tengamos un equipo de vigilancia en sala de emergencia que pueda ir con los retos que involucra una lesión pulmonar que podría ser inducida por el ventilador si nosotros no estamos constantemente viéndole al paciente y haciendo una monitoración efectiva. La gasometría
obviamente debe ser continua, dependiendo del caso que se va dando hasta tenerlo estable y seguir manteniendo una gasometría lo más frecuentemente posible, dependiendo del caso que ustedes tengan, y el eco pulmonar, ¿sí? Que ahora es uno de los, se podría decir, uno de los exámenes económicos que se pueden realizar, obviamente, con una persona que sea experta en el tema. ¿Sí? No puede realizarlo una persona que recién se está formando en eco porque no va a poder reconocer ciertos hallazgos que hay en el eco transpulmonar, ¿no? La prevención de igual forma del colapso alveolar, ustedes también debemos tener en cuenta que la ventilación mecánica es muy larga y es difícil de hablar de este tema acá. Aquí tenemos expertos en el tema que nos van a dar un poco más del tema en sí de ventilación mecánica, pero hablando del SDRA en general, debemos evitar, tenemos que tener estas tres cosas, ¿no? Siempre evitar con los equipos de vigilancia intensiva la lesión pulmonar, una gasometría, un eco, una prevención del colapso alveolar, que son tres condiciones graves, ¿no? Entonces tenemos aquí en la lesión pulmonar que se puede inducir por el ventilador, dado que posiblemente nos lleven malas condiciones de nuestra emergencia y tenemos que intubar de forma inmediata. Y no sabemos en ese momento si el paciente presenta ese tipo de lesión que nosotros vimos, ¿no? Exudativa, proliferativa, fibrótica. No sabemos a qué tipo de pulmón nos estamos enfrentando y podemos realizar parámetros bajos de ventilación mecánica hasta llegar a hacer una tomografía, obviamente con un paciente estable. No podemos llegar y directamente a un tomógrafo si ese paciente se encuentra en SDRA grave, ¿no? Tenemos que tratar de compensar al paciente y después ver qué va evolucionando este paciente. Obviamente, si tenemos, por lo general ahora las tendencias es siempre tener un eco en emergencia que nos ayude a facilitar el proceso de diagnóstico de un paciente que presenta un pulmón duro, un pulmón fuerte, un pulmón de difícil manejo, ¿no? Entonces, por lo general, la ventilación mecánica salva vidas, pero puede agravar una lesión pulmonar. Si no sabemos utilizar, no sabemos hacer medidas de volumen acorde al peso ideal del paciente, si no realizo una medición del compliance, una medición del tipo de paciente que voy teniendo, cuánto necesita de PIB, de acuerdo al paciente que se va a enfrentar, ustedes podrían tener, como lo pongo aquí, ¿no? Si yo tengo un pulmón que tolera 1000, 500 o 100 y realizo un mal cálculo, obviamente, posiblemente voy a tener una lesión pulmonar inminente, un barotrauma y este paciente se va a complicar. Muy bien. Entonces, en los estándares para la ventilación en SDRA, vamos hablando del tema de volumen corriente, presión meseta y PIB, ¿no? Entonces, en el volumen corriente, por lo general, se va a realizar el tema de la limitación a 6 ml por kilo de peso, el peso ideal. Bueno, son recomendaciones, ¿no? Como se dice, estos son solo recomendaciones, ustedes van a enfrentarse a pacientes de diferente tipo de perspectiva o de realidad. Entonces son recomendaciones en general que se pueden dar al paciente, pero lo ideal es mantener un tratamiento individual a todo tipo de paciente, porque cada paciente es completamente diferente. Entonces, vamos a hablar de la limitación del driving pressure, la presión de distensión a menos de 15 centímetros de agua. La presión meseta, TATIUM, presión meseta menos de 30, minimizar el potencial mecánico, ¿sí? Tratar de evitar, ¿no? Que mucha fuerza, si no sabemos calcular cuánto va a entrar en la ventilación mecánica con un ventilador, teniendo un paciente completamente pseudoanalgesiado, una buena relajante muscular si es necesario. Ese paciente no debe combatir con el ventilador mecánico porque las complicaciones pueden ser serias, ¿no? De igual forma, el tema de titular el PIB de forma individual es algo importante, ¿no? Porque si titulamos el PIB de forma individual, mejoramos la compliance, la reclutabilidad, la presión transpulmonar y de igual forma nos puede ayudar a tener, bueno, una de las tendencias es tener una tomografía de impedancia eléctrica que nos puede ayudar a también ver la mecánica del diafragma. De igual forma se puede ver con el eco para saber si estamos actuando de mejor forma y no estamos haciendo más daño. Esto es una ciencia, ¿no? La ventilación mecánica, ¿no? En el manejo ventilatorio.
De igual forma, bueno, tenemos tablas, nosotros tenemos scores que se pueden utilizar varios apps de uso de manejo crítico, en el que ustedes pueden calcular la respuesta, ¿no? El peso ideal de un paciente para poder manejar un ventilador mecánico. Siempre tenemos que tener en cuenta en el peso ideal, ¿sí? En eso nos falla mucho, a veces no hacemos el peso ideal del paciente, entonces existen varias formas, ¿no? Entonces, en la parte del manejo hemodinámico vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? La fluidoterapia, ya vamos a hablar de esto a posterior en las diapositivas que vienen. El manejo conservador de la fluidoterapia, ¿no? Eso ya vamos a hablar de algunas cosas que, esto es un poco un antecedente. Relajantes musculares indicados exclusivamente cuando hay hipoxemia severa, presencia de asincronías, el paciente no colabora, no se adapta al ventilador mecánico, debemos estar debemos tener en cuenta, ver la pantalla, ir viendo cómo va este paciente en la ventilación mecánica, no hacerle sufrir. Si este paciente no está relajado, el paciente no te va a colaborar y vamos a tener lo que habíamos conversado anteriormente en las diapositivas, una lesión pulmonar, ¿sí? El esfuerzo respiratorio elevado, de igual forma, dificultad para ventilar de forma segura. Se recomienda en SDRA el prono, ¿sí? 16 horas al día, en SDRA moderado o severo, ¿sí? Esto es importante recordar, por lo general se recomienda prono en COVID, en pacientes que están en estado crítico, ¿sí? Dependiendo de cómo va funcionando este paciente, ustedes obviamente deben recordar, la posición prono también exige mucha demanda del metabolismo del paciente, vamos a encontrar mucho impacto y de igual forma es una ventilación mecánica completamente diferente a la que podemos encontrar en posición normal. Y bueno, el ECMO que también se habla mucho, ¿no? Entonces, en el monitoreo hemodinámico es importante, eso vamos a ver, la prevención de sobreinfecciones, la tromboprofilaxis, pseudoanalgesia si es necesario, controles de glicemia, la nutrición y la profilaxis de úlceras desde la sala de emergencia, ¿no? Esos son criterios básicos que nosotros vamos a ir desarrollando en un paciente que se va tomando el SDRA por COVID en sala de emergencia. Tenemos aquí, en este sentido, el monitoreo hemodinámico, ¿no? Que es algo también bastante complicado de hablar. Tenemos aquí, en el caso, ¿no? de identificar el estado de shock, es bastante complicado. A veces poder ver a un paciente si no tienes la experticia, no sabes qué estás buscando, posiblemente se te va a pasar el estado de shock. También identificar el tipo de shock que tiene el paciente, ¿no? Resolver el shock y no hacer daño. Son 3 criterios que ustedes deben tener cuando están manejando paciente, de igual forma en sala de emergencia. Debemos recordar algo importante. Existe choque sin hipotensión e hipotensión sin estado de choque, ¿sí? No son seudónimos, no es que esto son dos equivalencias. Nosotros tenemos que recordar que puede estar en choque sin hipotensión. Eso es algo que siempre debe estar tomándose en cuenta en los pacientes. ¿Por qué se dice esto? Ya vamos a hablar un poco de cómo es esto. No puede estar hipotenso, pero vamos a tener otros valores en perfusión dinámica que pueden estar alterados. Entonces, existe choque sin hipotensión e hipotensión sin estado de choque. Entonces, siempre viene la pregunta al inicio del manejo del paciente en sala de emergencia. ¿Le paso volumen? ¿Es respondedor a volumen? ¿Le pongo vasoactivos? Y vamos a responder estas preguntas en las siguientes diapositivas, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no? Muy bien, entonces, en la parte del monitoreo hemodinámico siempre debemos recordar el edema pulmonar, ¿no? Nosotros debemos realizar una radiografía a pie de cama, que ahora ya tenemos los RX de transporte que se pueden hacer a pie de cama, para valorar al paciente que presenta edema pulmonar, ¿no? Si presenta nosotros de igual forma desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la eliminación de oxígeno que se realiza con los cálculos gasométricos, ¿no? De igual forma el tema de la producción de lactato. Si nosotros tenemos alteraciones de lactato, estamos hablando de que encontramos una disfunción celular. Entonces, este paciente debe ser valorado, deberíamos tener en nuestras áreas, por eso la parte administrativa también es importante, en la que si vamos a manejar pacientes en estado de shock, que deberíamos tener también un buen laboratorio que maneje el lactato también, para poder distinguir a este tipo de paciente que puede estar en shock, pero no estar hipotenso, ¿no? Entonces, es importante recordar este tipo de cosas, ¿no?
Vamos a encontrar algunas situaciones en el manejo de nuestro paciente en el monitoreo hemodinámico, ¿no? Las ventanas clínicas, las variables macrodinámicas y las variables bioquímicas, ¿no? Vamos a hablar de las ventanas clínicas. ¿Sí? En monitoreo hemodinámico, nosotros debemos tener que las ventanas clínicas no es, en esta parte es muy importante. En sala de emergencia, nosotros debemos ser efectivos, pero debemos ser rápidos, no demorarnos mucho. Entonces, las ventanas clínicas lo que se recomienda es que sea rápido, que no sea invasivo y que no necesite de mucha experticia, ¿no? A veces estamos con demasiado carga en sala de emergencias, de cualquier tipo de servicio en el que nos encontremos, y a veces la persona experta está manejando un paciente más crítico, o 2 o 3 a la vez. Entonces, vamos a necesitar de la persona que se encuentra colaborándonos, un médico, que pueda realizar unas ventanas clínicas, un monitoreo hemodinámico de una forma rápida, segura, efectiva, pero que no requiere de tanta experticia, ¿no? Siempre debemos valorar en el monitoreo hemodinámico de un paciente con SDRA una ventana neurológica, ir viendo cómo va la escala de coma de Glasgow, viendo si podemos hacer una tomografía, reconocer a un paciente que se encuentra con algún tipo de compromiso en ventanas neurológicas. Lo renal, ¿no? Buscar siempre, debemos tener a un paciente que encontramos en SDRA, monitorizar también cómo se encuentra la producción de orina, si está oligúrico, si produce o no produce orina. Y lo cutáneo, de igual forma que vamos a hablar nosotros, que es la parte del MUTLI, también que es algo rápido, sencillo y que no requiere de demasiada experticia de la sala, en la sala de emergencia, pero que es de mucha utilidad. Entonces, el índice de moteado, ¿sí? Yo encontré un paciente con MUTLI en rodillas, en rótulas, de gran calibre, podría darnos la sospecha de que este paciente tiene mal pronóstico, o si no tenemos, de igual forma sería un paciente que podemos lucharle. La hiperlactatemia, ¿no? Valores de 4 a 6 o mayores, también nos dice que este paciente está hipoperfundido. Índices de choque, frecuencia cardíaca, sobre tensión arterial sistólica, por lo general no debería excederse ni disminuir de 0.5 a 0.7 en el rango normal. Vamos a tener acá en el monitoreo de igual forma la saturación venosa central, de igual forma la colocación de una vía central, de un Swan-Ganz, si es que fuera necesario. Vamos a hacer valores también, de igual el delta de CO2 también, que es muy importante, que nos puede ayudar a determinar cómo está yendo esa parte de oxigenación, de entrega de oxígeno, eliminación de CO2, para ver cómo nos está yendo con este paciente, ¿no? Y de igual forma, reconocer las características del choque, a ver qué tipo de choque tiene el paciente. Por lo general, en el SDRA vamos a tener un shock de tipo séptico, hipovolémico, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Entonces, en el monitoreo hemodinámico va esto. Esta herramienta es muy importante. Si sabes manejar eco, si sabes y tienes estudios preparados y te interesa el eco, es muy interesante porque nos puede ayudar a un diagnóstico temprano de pacientes que se encuentran en malas condiciones. De hecho, el SARS-CoV-2, en una exposición se puso, ¿no? Que está hecha la medida para una ecografía pulmonar. O sea, podemos hacer mucho con el eco si nosotros sabemos manejarlo, ¿no? No es cuestión de solo poner la pala, poner el transductor encima y ver lo que sea. Tenemos que saber buscar lo que se necesita, pero eso se requiere de bastante entrega, ¿no? En el manejo de estos pacientes. Podemos tener líneas B, podemos tener consolidados, que son importantes de tener en cuenta, ¿no? De igual forma, en cuestión del monitoreo hemodinámico, ¿qué es lo que vamos a buscar? Antes se decía terapia restrictiva, pásale a 30 ml por kilo en algunos consensos que han habido. Entonces, esto dice que no es recomendable. Busquemos a un paciente, tenemos que buscar la terapia individual. No debemos dar en estas cantidades porque se involucra a muchas complicaciones, el síndrome de fuga capilar. Encontramos que ese líquido que se está dando a ese paciente posiblemente va a entrar en el alveolo y va a complicar ese líquido con proteínas que está dificultando el intersticio, la entrega y salida, y podríamos complicar el paciente. Entonces, es preferible no realizar este tipo de terapias generalizadas. Necesitamos individualizar a nuestro paciente. De igual forma,
en monitoreo hemodinámico con ultrasonido nosotros podemos determinar el tipo de choque, ¿no? Puede ser cariogénico, hipovolémico, distributivo, séptico temprano, séptico tardío y obstructivo. ¿Con qué? Con valoraciones con un ecocardiograma en corazón para ver cómo va ese ventrículo izquierdo, para ver cómo van las cavidades, si están dilatadas, no están dilatadas, tengo falla o no tengo falla. Y en el pulmón, buscar líneas A, líneas B, ¿sí? Buscar si encontramos, si hemos dado un mal manejo en lo que es ventilación mecánica, podemos tener un barotrauma, encontramos un neumotórax. Todo esto se puede valorar si sabemos conducir un manejo ultrasonográfico de buena calidad, ¿no? Ahora existen muchos cursos y mucha calidad en los cursos impartidos para salud en lo que es este problema. Entonces hacemos la ultrasonografía y encontramos, pongamos algunas maniobras para respuesta a volumen. Entonces, en respuesta a volumen podemos alzar las piernas, una de las que se puede hacer, y buscar diferenciales. Se han hecho estudios para buscar diferenciales de impulso, y de igual forma con la ultrasonografía. Entonces, si encontramos variabilidades en el volumen sistólico mayor de 10 al 15, con cualquier prueba que ustedes deseen, se deben hacer los cálculos, ¿sí? Si es respondedor, le voy a pasar carga de líquidos. Ya vamos a ver cómo debemos pasar. Si no es respondedor, voy a tener un respondedor, no respondedor, normal, que podría ser bajo o alto la respuesta, en la que vamos a necesitar vasopresores, inotrópicos o diuréticos. Cualquiera de ellos, ¿no? Entonces es importante recordar esto. Entonces, ¿qué le voy a pasar? Lo recomendable, por lo general, cristaloides, ¿sí? Solución salina, pero no coloides sintéticos, que también complican mucho el cuadro del paciente, ¿no? Por lo general, una recomendación, un mini reto de volumen de 3 ml por kilo de peso, una carga de volumen de 8 ml por kilo de peso, pero son recomendaciones, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que debemos medir y valorar al paciente posiblemente ecosonográficamente. No podemos mandar volúmenes como locos si no tenemos el arte del manejo del volumen, del reto de la fluidoterapia, manejado de forma cauta para que no sobrecarguemos las cámaras izquierdas, las que podamos tener una disfunción cardíaca completa y este paciente se nos vaya a complicar. Aparte de que ya tiene un problema de parénquima por SDRA, la fluidoterapia mal dado podrían provocar muchos mayores problemas. Vamos a tener acá de igual forma, ¿no? Si no me responde, voy a utilizar, ¿cómo vamos a utilizar nosotros el problema de la norepinefrina, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no? En la cuestión de la norepinefrina es, por lo general, el que produce menos efectos adversos. Hemos tenido muchos problemas en este sentido, ¿no? Ha habido muchos vasopresores que han sido utilizados, pero la mejor evidencia va por la norepinefrina, ¿no? Es importante recordar esto, ¿no? Nosotros, en este sentido, por lo general, recomendamos utilizar el protocolo que ustedes tengan establecido en cada institución, ¿no? Es importante reconocer esto y darnos cuenta de que tiene menos efectos deleterios, ¿no? Es importante tener en cuenta cuándo lo utilizo, ¿no? En presiones arteriales medias, ¿sí? Menores de 65, podemos utilizar, bueno, ustedes ven aquí las dosis, ver siempre la respuesta de las ventanas clínicas de las que hablamos, el Mutlin Score, que también es importante reconocer en los momentos en los que yo me voy a encontrar, es importante reconocer el Mutlin Score, que es muy sencillo y que está validado, que nos puede ayudar a mejorar a nuestro paciente, ¿no? Vamos a tener esto también, de igual forma. Si no llegamos a la meta con el vasopresor, utilizamos un segundo vasopresor, pues el vasopresina, telmipresina o epinefrina, ¿no? De igual forma, la que posiblemente podría ayudarnos, bueno, que por lo general vasopresina o telmipresina, pero epinefrina tiene algunos problemas en la parte de arritmogénico,
que puede complicar, entonces se tiene con mucho cuidado, ¿no? A veces, lastimosamente, muchos de las salas críticas de los hospitales no tienen todavía la medicación necesaria para tratar al paciente que tuvo COVID, y eso es de ser solidarios con todas las personas que hemos tratado o que están tratando todavía pacientes con COVID sin los elementos necesarios. Es muy difícil manejar a un paciente en ventilación mecánica con SDRA si no te dan todo lo que necesitas. Eso es muy complicado. En el tipo de corticoides, de igual forma, no hay mucha muy buena evidencia que diga que reduce la mortalidad en sí, evidencia concluyente en sí, pero refieren muchos artículos que nosotros vamos a tener eh, que si se utiliza corticoides nos puede ayudar a la disminución de los vasopresores, y uno de los que se recomienda es hidrocortisona, 50 miligramos cada 6 horas o 200 miligramos en 24 horas. De igual forma, nosotros tenemos aquí, si tenemos a un paciente con inotrópicos, de igual forma los eventos trombóticos son bastante complicados. Podemos pacientes que, como ustedes conocen, podrían tener disfunción funcional del corazón. Podemos tener cardiopatías dilatadas. Y por lo general se recomienda como una base, la dobutamina es una recomendación que da mucha evidencia. De igual forma vamos a encontrar evidencia contraria, pero la mayoría de artículos refieren que dobutamina es una de las mejores en el tratamiento de pacientes y sobre todo que se requiere implantar inotrópico, ¿no? De igual forma las otras dos, pero más hay evidencia con dobutamina. Entonces, bueno, vamos terminando. Entonces, uno de los mensajes que quedan claros aquí es el tratamiento, ¿no? El tratamiento individual, el tratamiento a cabecera del paciente, ¿no? No podemos hablar de las realidades, son muy complicadas en lo que es el manejo de nuestro paciente, ¿no? Cada uno de los pacientes que van afrontándose en todas las unidades son completamente diferentes. Nosotros vamos a tener pacientes de diferente dinámica, de diferente tipo de realidad, diferente tipo de comorbilidades, posiblemente en la sala de emergencia, posiblemente tengamos sobresaturado el servicio y debemos dar el tiempo con este tipo de equipos de vigilancia intensiva en nuestro tema de sala de emergencia, en nuestro cuarto crítico, designar a la persona que más conoce de ventilación mecánica. Como les digo, esto falta mucho por aprender todavía en ventilación mecánica y eso es necesario que ustedes tengan en cuenta. Existen nuevas herramientas que nos van ayudando a definir a nuestro paciente, nos ayudan a mejorar nuestra calidad de decisión con cada uno de los pacientes que vamos teniendo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar cada día más y a seguir descubriendo qué más nos va a deparar el COVID. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado. Es algo básico para que podamos entender todos de lo que significa el SDRA en COVID. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por su ponencia. Tenemos, bueno, en honor al tiempo también, tenemos una pregunta del doctor Paredes. Le pregunta, ¿cómo titula el PIP? Y si no tiene ecografía, ¿cómo valora si un paciente es respondedor a líquidos? Bueno, en este sentido, bueno, la titulación del PIP de igual forma, ¿no? Se ocurre dividiendo el volumen corriente por la presión Plateau menos la PIP. Sí, o sea, tenemos que ir viendo siempre el volumen corriente y la presión Plateau es lo más importante para poder calcular la titulación del PIP, ¿no? ¿Cómo vamos a ir viendo esto si no tengo eco? Bueno, el doc es una eminencia en ventilación mecánica, entonces él más que todo se debe reconocer que por lo general una buena, sin eco, ¿no? Sin eco, tenemos todavía exámenes invasivos, bueno, que irradian demasiado, pero la tomografía puede ser una de
uno de los exámenes que se puede realizar, pero si tengo una RX básica, no tengo tomografía, pongamos en un hospital de segundo nivel o básico, y solo tengo la RX de tórax, tengo que tratar de ver qué puedo identificar de este paciente, qué tipo de lesión voy a tener, porque lastimosamente no todos vamos a tener eco, recién se está implementando este tipo de equipos, ¿no? La ultrasonografía pulmonar para diagnóstico de patologías respiratorias, pero tenemos que irnos a lo básico, ¿no? Tenemos nosotros nuestra RX de tórax, tenemos la gasometría y la clínica del paciente, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que el médico se basa primero en la clínica, ¿no? Todo va de acuerdo a eso. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por su ponencia, por habernos dado toda esta visión integral de un paciente con SDRA por SARS-CoV-2. Gracias otra vez y esperamos volverlo a ver en una siguiente ocasión.